Bueno, Pablo, el otro día subiste a tus redes sociales una foto de tu primer setup en una habitación, tu equipo básico en 2012, y que podía ser el equipo que cualquier persona puede tener a día de hoy o que pudo tener en aquella época. Cuéntame un poco qué es lo que te motivó, qué es lo que te llevó a meterte en el mundo del audio. Bueno, equipo básico por decirle equipo, porque ahí equipo realmente era el ordenador y además recuerdo que yo usaba la propia entrada de línea de la tarjeta de sonido integral del ordenador y con eso grababa en Audacity sin tener ni idea. Y de hecho me acuerdo que también durante un tiempo me prestaron un pianito para empezar a hacer cosas y yo estaba amargado porque yo tenía una latencia de segundo y medio. O sea, yo le daba y sonaba al rato. Y más o menos fui empezando a hacer cositas así como pude. Yo empecé en la música realmente por curiosidad, ¿vale? Yo empecé a tocar la guitarra con 12 años en primero de la ESO y ese fue como digamos el primer contacto que yo tuve con la música mínimamente fuerte. Yo estuve mucho tiempo estudiando guitarra con profesores particulares y tal. Y a los 16 como que tuve la necesidad de decir otra cosa. Vamos a ver qué otras cosas hay, ¿no? Y empecé con el piano. Estuve un tiempecito con el piano, ya también empecé un poco más con el rap, estaba ya más metiéndome un poquito en el mundo de escribir rap y toda la historia, y con 17 años fue cuando yo grabé por primera vez en un home studio de una persona, pues pagándole los temas y toda la movida. Y fue cuando yo grabé, cuando yo me di cuenta que dije, vale, yo quiero estar en la silla. Entonces estuve todo ese tiempo dando vueltas hasta que por una por otra dije, vale, la silla es lo mío. Y ahí fue cuando empecé yo a investigar un poquito y cuando empecé yo a ver que era un poco el mundo de la producción, sin tener tampoco yo mucha idea. Yo había heredado un portátil antiguo, yo me bajé el Logic 9, estamos hablando de un montón de tiempo, y con ese pues empecé a trastear. Cuando yo salí de bachillerato, mis padres me animaron a meterme en el ciclo superior de sonido. Al entrar me regalaron la primera interfaz de audio que yo tuve, que fue una Roland, y por Reyes de ese año me regalaron el micrófono. Fue las dos únicas cosas que yo he tenido relacionadas con el mundo del sonido que me han regalado. Claro, entonces yo, en aquella época yo rapeaba y yo me compré el micro y la tarjeta para mí. Y un día un colega me dijo, tío, tengo un colega que está buscando a alguien que le grabe, barato, no sé qué. Digo, que se venga. Yo ahí en esa época, yo qué sé, yo creo que le pedí 10 pavos por el tema. Estaba yo empezando, yo no tenía ni idea de nada. Yo dije, dame algo por hacer algo simbólico. Y a raíz de ahí, pues de ese colega vino otro colega y de ese colega vino otro y no sé qué. Y nos juntamos 3 o 4, empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer. Y con lo poquito que yo iba sacando de cada uno, yo lo iba reinvirtiendo en las poquitas cosas que yo tenía. Y yo recuerdo además que yo no tenía tanto interés por decir la calidad, de decir, hostia, pues me voy a comprar un micro mejor o me voy a comprar una tarjeta mejor, sino que yo tenía la necesidad de hacérmelo fácil, de hacérmelo productivo. Vale. Yo recuerdo que yo tenía la paranoia que yo cuando montaba el micro en mi cuarto para grabar, a mí me daba muchísimo coraje tener los cables por el suelo. Vale. Entonces yo me inventé un método que me fui a la tienda, me compré un cable de micro de 10 metros para poderlo tirar bordeando toda la habitación. Ajá. Hasta donde yo tenía el micro, de tal manera que cuando alguien viniera a grabar no había cables en el suelo. Entonces no había riesgo de pisarlo, no había riesgo de caerte, no había riesgo de tal. Luego, por ejemplo, la interfaz mía no tenía 2 controles para cascos y monitores. Tenía un control para las 2 salidas. Entonces a mí me daba mucho coraje tener que ir andando apagando y encendiendo los monitores cada vez que yo iba a grabar. Y un amigo me dijo, pues te compras un distribuidor de cascos y en la salida 1 te pone los monitores y en la salida 2 te pone los cascos de la persona que esté grabando y en la 3 te pone los tuyos. Y lo mismo, no me gustaba la idea porque eran cables por medio, era andar desmontando y desmontando. Me compré un controlador de monitor súper básico para poder mutear.
Entonces yo tenía siempre ese foco en lo necesito cómodo. A mí, que tengan más o menos calidad me puede dar un poco más igual. Lo que necesito es que la manera de yo hacerlo sea cómoda y sea fácil. Me parece una muy buena, una buena forma de entenderlo y un buen esquema de trabajo, ¿no? El póntelo fácil y en el simplifícate la vida y facilítate la vida porque siempre siempre va a haber problemas de por medio que no puedas solucionar o que no controles, así que cuanto más te lo simplifiques, mejor, ¿no? Vale, entonces, de ese setup o de ese primer setup en tu habitación o que, como decimos, ¿no? Es el setup que puede tener cualquier persona, te surge la oportunidad de dar el salto y pasarte todo ese setup a un local y cuando das ese salto lo haces de manera premeditada con un plan de negocio, con las ideas claras de lo que ibas a hacer o sencillamente surgió la oportunidad y como surge la oportunidad te lanzas y ya verás qué pasa. Fue una oportunidad un poquito impulsada porque, bueno, como te he comentado, me estaba empezando a llegar un mínimo de gente grabando en casa. Vale. Entonces, claro, el hecho de tener gente en casa, gente desconocida y gente entrando y saliendo y tal, pues no me hacía mucha gracia ni a mí ni a mis padres, ¿no? En esa época vivía con mis padres. Entonces, bueno, me surgió la oportunidad de montar exactamente lo mismo que tenía en un trastero familiar. Y fue un poco por eso, impulsado por la cosa de decir, me quito un poco el jaleo de gente entrando y saliendo de casa. De hecho, me acuerdo perfectamente que cuando yo me fui a ese sitio, yo grababa en ese sitio, pero yo mezclaba en mi casa. Entonces, lo tenía un poco como híbrido. Tenía allí un ordenador antiguo con PC con Windows, con Cubase, y yo grababa ahí y yo cuando se iba la gente, yo cerraba, yo me iba a mi casa y ya en mi casa yo mezclaba lo que fuera. Ya después tuve la necesidad, porque ya ahí sí me entraron algunos clientes que me decían, vale, oye, pues mira, nos sentamos juntos y trabajamos juntos sobre el tema. Entonces ya sí me cogí mis monitores y me los llevaba al estudio. Y cuando terminaba, bueno, al estudio, al trastero, ¿no? Y cuando terminaba, los volvía a meter en la bolsa y me los llevaba a mi casa. Y así tuve 2 meses. Y cuando pasaron 2 meses, yo estaba ya harto de esa situación de monitor para arriba, monitor para abajo, porque además yo decía, es que me los voy a cargar. Me han costado una pasta, que en esa época me costaron una pasta, como para romperlo ahora transportándolo. ¿Qué hice? Los dejé en ese sitio. Empecé a grabar, y vuelta a lo mismo de antes, ¿no? Empecé a tener ciertas necesidades que cubrir. ¿Qué es lo primero que hice? Pues hice la división. Esto era un sitio diáfano, pues hice la división entre la pecera y el control. Bien. Y lo mismo. Yo recuerdo además que tengo por ahí la foto de la pecera totalmente terminada, como lo tengo ahora, y a través de la ventanita un trasero y un ordenador antiguo, una pantalla antigua, un equipo antiguo. Y la misma idea. Y poco a poco diciendo, vale, pues ahora, ¿qué es lo que más, digamos, me urge tener? Oye, pues mira, lo que más me urge tener es una pantalla. Yo estaba todavía con una pantalla de cubo en pleno 2016, ¿sabes? Entonces digo, mira, vale, una pantallita, venga. Poco más tarde, ¿qué me hace falta? Ostras, pues mira, me hace falta, cables nuevos. Pues tiré todos los cables nuevos. Y así poco a poco pues fui creciendo hasta que ya me vinieron pues la segunda pareja de monitores, mejoré un poquito lo que es el sofá. Ya un día pues tuve la oportunidad y me traje un frigorífico que me regalaron y ya poquito a poco pues fue creciendo, pero eso siempre en base a la necesidad y a la mejora de la productividad. No fue hasta, creo que fue 2019, final de 2019 o principio, no sé, en torno a 2019 cuando ya tuve la primera inversión de mejora de lo que ya tenía. Okay. Desde 2012 que había empezado. Y también en ese tiempo es cuando decides dar subir ese escalón más, ¿no? Y de pasar de casa de tus padres a ese trastero y de ese trastero a esas primeras versiones de tu estudio, también decides dar ese salto de fe, que es como se llama, tú tenías tu trabajo no musical, además de tu trabajo en el estudio, y dejas
decides soltar el trabajo no musical para centrarte meramente en el estudio. Cuéntame cómo tomaste esa decisión y qué es lo que te llevó a decir, vale, voy a dar el salto de fe. Vale, eso vino muchísimo después, realmente, ¿vale? Eso estamos hablando de que vino esa intención de decir, vale, quiero dejar mi trabajo como informático para trabajar solamente del estudio. Esa necesidad vino en torno a 2020. Con el tema de la pandemia, mi empresa pues entró en ERTE y toda la historia. Y fue la primera vez en mi vida que yo tuve un mes viviendo solo del estudio, por causa forzada. Yo estaba en mi empresa, nos metieron en ERTE, toda la historia. Y fue ese mes que dije, hostia, un mes entero solamente con el estudio. Y a mí eso me gustó un montón. Y empecé a decir, vale, pues, ¿qué me hace falta para llegar a ese punto? ¿Qué necesito para eso? Yo estaba ahí en un punto que yo cobraba del estudio y yo no sacaba nada. Sacaba muy poco. Por eso estaba trabajando en otro sitio. Y ya fue en julio de 2021 cuando yo me voy de la empresa. Por diferentes circunstancias. Yo había planificado mi ida de la empresa para mediados finales de 2023. Pero bueno, por diferentes circunstancias me tuve que ir antes de la cuenta. Yo ya estaba planificando mi ida, más o menos tenía el plan medio diseñado, pero en mitad de 2021 pues me tengo que ir. Y fue cuando dije, pues esta es la mía. Yo no voy a buscarme otro trabajo para en un año y medio decirle que me voy. Aparte también está feo por mi parte. Entonces dije, esta es la mía, vámonos que nos vamos. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en serio en el estudio. Cuando yo ya me lo tomé como una rutina y cuando yo ya tuve un cambio de mentalidad gordo de decir, vale, aquí ya no vale cualquier cosa, ya nos la estamos jugando un poquito más. Analizándolo, ¿no? Analizándolo ahora un poco con esa retrospectiva, ¿cómo crees cuál es la diferencia entre el salto de eso, de casa de tus padres a ese trastero, a ese ya tengo un estudio, pero voy a dar el salto de fe y me voy a quedar solo con el estudio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia crees que hubo entre uno y otro? Hombre, pues que ya no es tengo un estudio, ya es tengo un negocio. Y como tal, tener un negocio no es solamente saber hacer tu trabajo para los clientes, es saber cómo moverte en redes sociales para tener nuevos clientes, es saber básicos a lo mejor de contabilidad, es a lo mejor tener en cuenta pues inversiones que tienes que hacer a corto, medio y largo plazo, formación, cómo hablar con los clientes, cómo enfrentarte a una situación complicada con un cliente. Son muchísimos más factores. Antes cuando yo trabajaba para otra persona y yo tenía el estudio como una cosa secundaria, como un sobresueldo, esto era lo que entró, se termina el trabajo y adiós, y ya está, y a mí yo me olvido. Eso ahora no, tienes que tener un cierto seguimiento con los clientes, que estar siempre pendiente de muchos más factores, en fin. Entonces, imagino también que en todo este tiempo, tanto de ese primer salto de casa de tus padres al trastero como del trastero a este salto de fe que hablamos, y aparte de la experiencia vivida durante todo ese tiempo, también pasaste por una etapa de formación, ¿no? ¿Qué es lo que sacaste de cada una de las formaciones que hiciste? Cuando yo empecé a hacer formaciones, ¿vale? La primera que yo hice realmente sí fue un poquito más de sonido como tal. Yo ahí ya sabía mezclar, ¿vale? Yo cuando la hice ya llevaba tiempo mezclando y yo ya tenía, pues, ideas de cómo funcionaba la historia. Pero aún así hice una formación de mezcla porque yo notaba que a mí me faltaba estructura. El decir, vale, de mezclar se llega de aquí a aquí y el camino más largo es, o sea, el camino más corto es de aquí a aquí. Y yo a lo mejor iba siempre por el camino más largo. Entonces, esa estructura para poder afrontar un trabajo de una manera muchísimo más eficaz. A lo mejor estaba llegando a prácticamente el mismo resultado, pero a lo mejor en vez de tardar una semana, pasé a tardar 2 días, que eso es muy importante realmente en un negocio. Si tú en una semana haces 4 trabajos, no es lo mismo que si tú en una semana haces 10. Pero al final eso luego influye mucho en los puntos de equilibrio a la hora de calcular pues
precios, a la hora de calcular márgenes y un montón de historias, ¿no? Entonces, la primera formación que yo hice me aportó una estructura de trabajo. Y aparte, unos conceptos, unas pinceladas básicas de branding, de marketing, de venta, en fin, cosas básicas, ¿no? Pero sobre todo de esa formación me quedo con la estructura. Ya después de ahí, la siguiente formación que hice fue la tuya, que ya entré más a fondo en los temas de cuestiones de legalidad, de copyright, de derecho, que yo estaba súper perdido. Y eso a día de hoy en mi negocio es básico, porque claro, tú piensas que a día de hoy a mí me viene una persona con una guitarra y una voz y yo le entrego un trabajo completo de batería, bajo, percusiones, guitarras, piano. Yo entrego una producción 100% completa. ¿Qué es lo que pasa? Que luego eso tiene que ir a GAE. Y luego eso tiene que ir a Content ID. Y luego eso tiene que ir al registro de la propiedad. Entonces, ese tipo de cosas de qué le corresponde a cada persona, en qué proporción, todo eso para mí es básico, sobre todo porque ya no es que en el estudio trabaje solamente yo, es que yo tengo colaboradores y socios que trabajan conmigo. Y ya después de eso también, en la formación tuya, mucho más a fondo el tema de, sobre todo, del branding, de mi marca, de quién soy, por qué estoy aquí y qué transmito yo a mis clientes, qué valores transmito. Todo eso también lo saqué bastante a fondo. Y ya después, por último, que también fue contigo, el mentoring, que sobre todo para mí fue una guía, ¿vale? Ya en mentoring no hemos trabajado nada ni de sonido, ni de branding prácticamente tampoco, porque a mí lo que yo notaba que a mí me hacía falta es una guía de decir, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo llego a ese sitio, no? Y eso es sobre todo lo que yo he sacado de ahí. Es la diferencia entre hacer cosas y, por mucho que estén bien o mal, tienes que hacer cosas y conectar esas cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los fallos más habituales es que tú puedes tener la mejor de las intenciones y tú puedes incluso acertar en hacer algún tipo de tarea, algún tipo de táctica, algún tipo de acción que efectivamente esté bien hecha. Pero si esa acción, esa tarea, esa táctica no está dirigida hacia una nueva acción, tarea, táctica, al final esto es como, yo lo veo siempre como saltar hacia arriba o saltar hacia adelante. Tú puedes saltar hacia arriba todo lo alto que tú quieras, pero que te vas a quedar en el mismo sitio. Lo interesante es saltar hacia adelante, ¿no? Entonces, es la diferencia entre hacer las cosas bien con dirección o sencillamente hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido de importante el hecho de tener ese mentor? O ¿para qué vamos a hablar en tercera persona? ¿Cómo crees que ha sido de importante tenerme a tu lado para llevarte de ese punto A a ese punto B, que lo has hecho tú, no lo he hecho yo? Claro, lo he hecho yo, obviamente, pero tú me has guiado en el sentido de, vale, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? Vale, pues mira, hemos hablado de no sé qué, vamos a llevar a cabo esta acción, esta y esta. Y a lo mejor en el siguiente mentoring vemos qué acciones hemos llevado a cabo, qué se ha hecho, esto y esto, vale, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Ha funcionado a media? Y en función de eso se planifica el siguiente paso. Es decir, yo sé que yo, por ejemplo, digo, bueno, pues mira, quiero pasar de facturar 400 euros al mes a pasar a facturar 2.000 euros al mes. ¿Cuál es el paso? Pues a lo mejor todo el mundo te diría, pues mira, subir precios y mejorar la estrategia de marketing de Instagram. Vale, eso es a grandes rasgos. Vámonos a los pequeños rasgos, que es lo que a mí me funciona, porque a grandes rasgos más o menos lo mismo para todo el mundo. Pero a pequeños rasgos no. A pequeños rasgos, ¿qué es? Pues mira, a mí esta estrategia de Instagram me ha funcionado. Pues voy a planear otra estrategia por esa línea. Y a lo mejor esta estrategia que a mí no me ha funcionado, al de al lado sí le funciona. Pues él tendrá que planear su estrategia en función a eso. Por eso no vale de nada realmente copiarse. O decir, no, es que mi estrategia que yo he realizado aquí no la voy a hacer pública porque me van a copiar. No te van a copiar. Lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no, y lo que a ti te funciona, a lo mejor a mí no. Entonces, sobre todo recapitulando un poco, lo más importante es el análisis. Es decir, qué hemos hecho que ha funcionado, qué hemos hecho que no ha funcionado y qué ha funcionado flojito. Y de hecho, es interesante también
ese punto de vista de las acciones, de accionar, de decir, está muy bien tener formaciones, está muy bien tener incluso a un mentor que te diga, pues mira, creo que podemos probar esto, podemos probar lo otro, etcétera. Pero al final del día lo que cuenta y con lo que más se aprende es con la experiencia, con accionar, ¿no? ¿Cuál, si hablamos de experiencias a las malas, lecciones aprendidas a las malas, así a bote pronto, cuál es la primera que se te viene a la cabeza de que las has aprendido y que no las has visto en ninguna formación, sino sencillamente a las malas las has tenido que aprender tú? Pues yo diría que dos. Hay dos así que tengo bastante presente y de hecho que igual todavía están un poquito la heridita abierta. La más importante es el no confiar en cualquiera a la hora de trabajar para un cliente. Trabajar con una persona en la que a lo mejor tú no sabes cómo te va a responder, o no sabes cómo trabaja del todo bien, o sabes que puedes chocar con un cliente, la liada que puede ocurrir es gorda. Y de hecho, el palo que yo me he llevado con eso ha sido una pérdida económica para mí, de hecho. Todo al final repercute, si tú eres el que da la cara, por mucho que sea alguien que has delegado cualquier tarea o cualquier trabajo, si esa persona lo hace bien o lo hace mal, el responsable eres tú, así que al final recae en ti ya no solo la crisis de marca o la crisis de reputación o lo que sea, sino también evidentemente las pérdidas económicas porque se caiga el proyecto o lo que sea. Y me decías que han sido dos, esa es la primera, ¿cuál sería la segunda? La segunda, que igual no es tan grave, pero el no delegar un trabajo a otra persona porque ese trabajo a ti se te salga de tu zona de confort. A mí me entra este trabajo, sé hacerlo porque entra dentro de mi área, pero se sale totalmente de mi zona de confort, por lo tanto se lo delego a otra persona, es la mejor forma de no crecer. Tengo este trabajo por delante. ¿Puedo afrontarlo? Sí. ¿Entra en mi área y en mis conocimientos? Sí. Vamos a hacerlo. Despacito. No hace falta hacer todos los trabajos a la misma velocidad, no hace falta hacer todos los trabajos con la misma intensidad ni con la misma perfección. Entonces, vamos a ir empezando. Todos hemos tenido que empezar alguna vez, todos nos hemos equivocado. Y oye, si te equivocas, bueno, se reconocen los errores y vámonos que nos vamos. No se va a morir nadie. No se va a morir nadie porque en un concierto se te acople un micro. A todo el mundo nos ha pasado. Y yo recuerdo haber ido a conciertos donde de una acople ha reventado un monitor. Y no ha pasado nada. Por suerte no estaba yo de técnico, pero no ha pasado nada, son cosas que pasan. O en conciertos donde salta la luz y se va toda la línea de monitores. O toda la PEA. O proyectos que he tenido que entregar 10 veces. Bueno, pues está. Se hace una vez, a la segunda ya no te va a pasar. Además que es así. Es ese aprendizaje por las malas, al final te da una lección que probablemente te cueste más de olvidar, así que probablemente no se vuelva a repetir. Vale, pues vamos a recoger un poquito cable y entonces, ¿cuánto tiempo llevas 100% enfocado en el estudio? 100% enfocado de decir estoy en esto, vivo de esto, trabajo de esto, estoy en esto, 2 años. Si te paras a analizarlo, ¿qué crees que es lo que más se diferencia de estar enfocado al 100% en el estudio a cuando lo compaginabas con otro trabajo no musical? Yo creo que en estos 2 años que vivo del estudio he aprendido más que en todos mis años de formación, tanto académica de estudios obligatorios como de formación de temática de sonido. Estos 2 años he aprendido más que en todos esos años juntos. Porque ya no es solamente aprender a llevar un negocio, es aprender a mezclar, aprender a hablar con clientes. Es decir, vale, tengo un problema por delante y yo he tenido problemas gordos. ¿Cómo voy a afrontar ese problema? ¿Me voy a quedar sentado esperando a que se me pase el agobio durante un mes para afrontar el problema? ¿O lo voy a afrontar hoy y lo voy a solucionar hoy? Eso es lo más importante. Además de esa resolución de conflictos, ¿cómo crees que es de importante el hecho de que ahora seguro que ya tienes más presente el tipo de cliente al que te quieres dirigir, la comunicación para ese cliente y todo lo relacionado al foco con el cliente que quizá
antes que no estabas enfocado 100% a tu negocio, no tenías ese foco? ¿Qué me puedes decir al respecto? Al final, tener claro el foco que tú tienes y qué tipo de clientes quieres tener para ti, te va a ayudar a que, uno, disfrutes más del trabajo que estás haciendo, con su consecuencia de que serás más feliz. Dos, a que ese trabajo va a salir muchísimo mejor. Y tres, a que como ese trabajo va a salir mejor, probablemente más rápido, puedas cobrar más. Al final es un negocio. Al final no estamos aquí para echar un rato, estamos aquí para ganar dinero y poder vivir de esto. Entonces, el precio que tú puedas poner a un trabajo, eso es también bastante importante. Entonces, si yo sé que voy a hacer un trabajo, que lo voy a hacer rápido porque me va a encantar hacerlo, porque voy a disfrutar el proceso, porque voy a ir muchísimo más a tiro hecho en lo que mi cliente quiere, eso al final influye en ti, en tu estado anímico, en tu relación con el trabajo y en tu relación con el dinero y sobre todo con el cliente. Y vas a atraer a nuevos clientes similares a ese cliente. Al final es esa rueda de tú estás en ese flow positivo con las tareas, con el trabajo y con lo que estás haciendo, que te hace ser más productivo, y a la vez todo eso genera que el cliente esté más contento porque estás yendo más rápido de lo que posiblemente esperaba, ¿no? Las expectativas del cliente se superan en ese estado de flow, ¿no? Porque al final, y como estabas hablando también antes, no se trata de quedarte esperando, ¿no? Yo creo que eso es también algo que se aprende en cuanto das ese salto de fe y en cuanto sabes que necesitas facturar para tener ese negocio rentable. En el momento en el que tienes esa mentalidad de empresa, ya tienes que saber que una empresa no es sentarte en el estudio a esperar que te llamen para pedirte hora ni nada de eso. Al final, realmente también es un poco balance entre ambas cosas, ¿no? Es cierto que al principio, sobre todo cuando estás mejor más empezando y llevas poco tiempo, es muy importante ese trabajo de búsqueda de ese cliente potencial al que te quieres enfocar. Obviamente el primero lo vas a tener que buscar y probablemente el segundo, el tercero y hasta el 10º lo vas a tener que buscar. Cuando llevas un tiempo trabajando y cuando llevas varios clientes, los trabajos, en este campo, no con el tema de la música, los trabajos de estos clientes empiezan a sonar, estos clientes empiezan a dar conciertos, a subir de nivel. Eso también luego facilita un poco que puedas bajar un poquito el ritmo de buscar clientes y esos clientes empiecen a llegar solos. Obviamente al principio te lo tienes que currar a tope. Pero yo, el trabajo, por ejemplo, que dedico hoy día a buscar clientes nuevos, no es ni de lejos el trabajo que yo hacía hace 2 años a buscar clientes nuevos. Ni de lejos. ¿Cuál era el trabajo que hacías de buscar clientes antes de esos 2 años? Antes de saltar a hacer el estudio. ¿Qué tareas de prospección comercial, vamos a decirle, hacías antes de decidir dar el salto de fe e incluso antes de irte a ese trastero y a esa semilla del estudio que tienes ahora? Mira, yo cuando tenía el estudio en casa, yo es algo que ni me planteaba. Yo no tenía ni idea de marketing, ni idea de venta, ni idea de nada. Yo eso ni me lo planteaba. Yo grababa al que me entraba. Y a lo mejor a mí me entraba un cliente cada 2 meses. Cuando yo empecé aquí en este estudio, antes de la reforma y antes de que fuera un estudio, yo en ese punto me autoengañaba mucho. Decía, no, como de esto no se puede vivir, y ya me buscaba la excusa. Y decía, bueno, pues como de esto no se puede vivir, yo voy a vivir tranquilamente de lo mío sin ningún tipo de preocupación y me voy a poder enfocar a los trabajos que me gustan, a los clientes que me gustan. Eso es lo que a mí me decía a mí mismo. Y ya ahora es vale, yo vivo del estudio. ¿Por qué? Pues porque tengo todo el tiempo para dedicarlo a tu trabajo. Eso obviamente vale un dinero porque yo tengo que disponer de ese tiempo. Y es un poco, ¿no? Al final el trabajo consiste en... O sea, no es solamente que alguien venga. No es solamente que alguien entre por la puerta, grabe y se vaya y ya está. Es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Es un poco el siéntate, cuál es tu proyecto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfocar, qué te mueve a ti, por qué haces música, qué música te gusta, cómo quieres llevar. Todo eso es un trabajo que hay que ir haciendo, ¿vale? Con la gente. El saber también tu cliente ideal te va a ayudar a que ese lo puedas hacer también, pues de una manera mucho más
mucho más acertada y con mucho más criterio. Claro. Si tú coges, por ejemplo, a, yo qué sé, a una persona que lleva toda su vida mezclando, por ejemplo, rock, ¿vale? Y le pones a mezclar un tema de rap, el tema va a sonar bien, seguro que va a sonar bien, pero no va a sonar tan bien como si lo mezclara una persona que lleva toda su vida mezclando rap. Claro. Entonces, es un poco el foco y el decir dónde estoy enfocado. Claro, y es que al final, como hemos estado viendo en toda esta conversación, creo que ha sido un poco hilo conductor también. Si decíamos que la foto con la que empezábamos la conversación, valga la redundancia, era de 2012, en estos 10, 11 años todo ha sido un constante desarrollo personal y profesional, ¿no? Y dime tú hasta qué punto ha sido ese desarrollo personal y profesional buscado y qué punto ha sido encontrado. Cuéntame un poco si tú te has visto en decir, he hecho la vista atrás y sí, no veas si he crecido, no veas si cómo veía las cosas antes, cómo las veía ahora, etcétera. Si tienes ese tipo de reflexiones, cuéntame un poco al respecto. Yo creo que al final es un poco también consecuencia. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Tener un negocio que diriges solo es afrontar muchas cosas solo. No es lo mismo a lo mejor una persona que, yo qué sé, que trabajas en una empresa, en un departamento de una empresa, y a ti te viene un trabajo y ahora tu cliente se ha enfadado contigo y ahora tú la bronca la rediriges al departamento comercial. Y el departamento comercial la rebota a gerencia y el otro la rebota no sé dónde. Y al final tú te has quitado un problema encima. Cuando tú trabajas para ti mismo y tú trabajas solo, te tienes que enfrentar a todas esas cosas solo. Profesionalmente, porque es un problema de tu negocio, pero también personalmente porque al trabajar tú solo, tu negocio eres tú. Entonces, tienes que tener no la frialdad, sino la suficientemente tranquilidad para saber posicionarte con tu cliente para solucionar según qué problema y saber cómo afrontarlo sin que se te vaya de las manos. Claro. Y al final, parece que siempre hablo de problemas, ¿no? Pero es que al final lo fácil lo hace cualquiera. Es decir, que venga un cliente y te diga, toma el dinero, tu trabajo está perfecto, hasta luego, eso lo hace cualquiera. Donde se diferencia uno es decir, ¿cómo voy a afrontar la situación que tengo delante de una manera en que los dos podamos salir ganando? Fíjate que curiosamente lo que más tira hacia atrás a las personas, los miedos y lo que probablemente sea ese bloqueo para que más personas se tomen en serio su música, su marca musical, su negocio musical, etcétera, quieren esa parte positiva fácil sin pensar en la parte difícil, cuando realmente la parte difícil es la que te lleva al crecimiento, no la parte fácil. Correcto. Había una frase de no recuerdo exactamente cómo era la frase de un rapero, que decía que el ser humano no tiende a mejorar si no tiene una necesidad para ello. ¿Sabes? Entonces, si yo a lo mejor no hubiera tenido la necesidad de, por ejemplo, mejorar mi comunicación, yo a lo mejor no estaría haciendo este vídeo hoy. Y si yo a lo mejor no hubiera tenido la necesidad de mejorar mi contabilidad porque yo tenía la sensación de que yo estaba perdiendo dinero, a lo mejor yo hoy día seguiría perdiendo dinero. Entonces, esas cosas a las que te tienes que ir enfrentando son las que luego te van a hacer, oye, para arriba. De nuevo, volvemos a lo que justo tú has dicho, que es en la adversidad en la que te obliga a poner cartas en el asunto y es en la que te obliga a salir de esa zona de confort, es la que te obliga a avanzar, ¿no? Si no, eso es como... Volvemos a la prehistoria, ¿no? Yo me puedo quedar calentito en la cueva con el fuego y de aquí no me muevo y quizás me muera de hambre, pero de frío o de que me cace algún depredador, seguro que no. ¿Sabes? Pero puedo salir de la cueva y ir a recolectar comida y ver dónde están
la mejor comida o una cueva mejor o lo que sea, pero al final también está ese instinto de supervivencia que lo tenemos ahí en nuestro cerebro primitivo y es el que nos bloquea muchas veces realmente. Y otra constante que ha salido mucho en esta conversación es la palabra foco, ¿no? Hemos dicho enfocarte en tu negocio al 100%, enfocarte en el cliente, a niveles más prácticos, a niveles más de sentarte delante del ordenador, ¿cómo mantienes tú ese foco? Si tienes que hacer tantas tareas distintas, por lo que decíamos antes de que tienes que ponerte muchos sombreros, que es como se le dice, ¿no? Ahora soy técnico de sonido, ahora soy relaciones públicas, ahora soy social media manager, ahora soy no sé qué. Cuando te toca ser ingeniero de sonido y tienes que grabar, mezclar, masterizar, ¿cómo mantienes el foco ahí? Teniendo todo lo que tengo que hacer fuera de mi cabeza. Yo siempre he sido una persona que yo he tenido muy mala memoria, pero muy mala memoria. De hecho, al punto de estar hablando con alguien y que me haga la cabeza, ¡pop! ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Entonces yo siempre he tenido la necesidad de tenerlo todo apuntado. Absolutamente todo apuntado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es lo que a mí hoy día me hace no perder el foco. Si tú tienes en la cabeza 10.000 millones de cosas pendientes que hacer, tú no estás concentrado en lo que estás haciendo. Sácalo fuera. Tienes 2 tareas que hacer, apúntalas en una aplicación de tareas. Y asígnale una fecha y una hora. Y eso es lo que va a hacer que tú te puedas olvidar de esa tarea. Porque está ahí, tú sabes que está ahí, tú te olvidas. De hecho, alguna vez he tenido que hacer alguna tarea que se me ha olvidado apuntarla y han pasado 2 semanas y no la he hecho. Y a lo mejor una tarea de 2 minutos. ¿Por qué? Porque no la he apuntado. Porque yo ya estoy acostumbrado, yo ya estoy hecho a... Estoy en lo que tengo delante. Y el resto de cosas que tengo que hacer están ahí apuntadas en una lista de tareas en el móvil. Eso es lo que a mí me hace saber dónde estoy. Luego a lo mejor, que también sé de mucha gente que le pasa, abres la lista de tareas y yo ahora mismo tengo la lista de tareas 130 cosas que hacer. La gente con eso se agobia. Y lo entiendo. Tú ves que tienes 130 acciones pendientes que hacer y cualquiera se echaría a temblar. ¿Qué es lo que hago yo? Asignarle una fecha y una hora. Si todo tiene una fecha y una hora, nada te agobia. Sí, de hecho es que hay muchos sistemas de gestión de productividad personal que se basan en lo que también llaman un segundo cerebro, que es sacarte todas las cosas que tienes en la cabeza, todos los asuntos, todas las tareas, apuntártelas y ya pues dependiendo del autor que leas, así te dicen que lo hagas en un sistema o en otro, pero es importantísimo eso de no tener esos asuntos pendientes en la cabeza, porque aparte de que te dan mucho por saco y que es como todo el rato dándole vueltas a algo que no puedes hacer en ese momento, como bien dices, también se te puede olvidar y se acaba esa tarea que a lo mejor es importante y se te ha olvidado. Vale, pero no me has contestado a la pregunta. Sí me la has contestado, pero no lo que yo quería que me contestaras. Y lo que yo te quería decir es... habrá muchas personas que estén viendo ahora este vídeo y que estén en cualquiera de las fases por las que has pasado tú, pero quiero que vayamos más un poco al turrón técnico y es cómo mantienes el foco para ser tan productivo a la hora de sacar esas grabaciones en menos tiempo, esas mezclas en menos tiempo y como decías, el tiempo es dinero, así que eso va a ser siempre bueno para tu negocio. ¿Cómo mantienes ese foco? ¿Cómo mantienes esa productividad? Mira, lo primero sabiendo que la grabación, cuanto mejor esté, más fácil te va a ser la mezcla. ¿Vale? Ese concepto de decir, quiero que la mezcla suene muy diferente a la grabación, eso no funciona así. Si tú, por ejemplo, tienes una guitarra muy brillante y tú quieres una guitarra en la mezcla con mucho cuerpo, a lo mejor es que tienes que cambiar de guitarra. Por ejemplo, ¿no? Un poco enfocándolo así a grandes rasgos. Entonces, cuanto más cerca esté la grabación del proyecto final que tú quieres, mejor. Yo, ¿qué es lo que hago muchas veces? Cuando, según qué tipo de instrumento, hago una grabación y luego le digo al músico que venga y lo escuche. Y yo le digo, ¿reconoces tu instrumento? ¿Este es el sonido que tú quieres? ¿Este es el sonido que quiero? Nos ponemos a grabar. Y luego, en la mezcla,
vamos a sota, caballo y rey. Yo cuando empecé a mezclar, ¿vale? Hubo una persona que me dijo, tienes que sacar, me dio un proyecto, me dijo, tienes que sacar este proyecto primero, únicamente con niveles. Y yo le dije, esto es imposible, ¿cómo voy a sacar un proyecto de una mezcla con niveles? Sí, mezcla solamente con niveles. Digo, vale. Y yo hice una mezcla de niveles. No me dejaba ni hacer panorámica. Niveles. Digo, vale. Dice, venga, ahora, ¿qué choca? ¿Qué choca con qué? Vale, pues esto choca con esto, vale, pues panorámica. Ve abriendo huecos. Y empecé a abrir huecos, en serio. ¿Qué cosas no has podido abrir que siguen chocando? Esto, vale, pues ahora meto un ecualizador. Un ecualizador por canal. Y con un ecualizador por canal saca la mezcla. Y un ecualizador por canal. Y de hecho no me dejo meter un ecualizador tipo el FabFilter Pro Q que te deja meter 200.000 millones de cortes. Me dio el ecualizador del SSL que tiene 4 parámetros y ya está. Ese. Y una vez ya estaba la mezcla medio enfocada con eso, me dijo, y ahora tienes un único compresor. Yo en ese punto puse compresor en 2 pistas. Porque yo ya notaba que no me hacía falta. Todo esto te lo he contado rápido, pero estamos hablando que pasó en un periodo de 3-4 meses, ¿vale? No es... Pero el decir, las herramientas son las que son. Y si hace 20 años salían mezclas gordísimas usando únicamente ecualizadores y compresores, hoy día se pueden sacar mezclas gordísimas usando únicamente ecualizadores y compresores. Yo los plugins estos que tienes un único parámetro que es louder o el reverb, un único parámetro. O el deeper, ¿no? Que hace que suene más profundo. Esas cosas al final son ecualizadores y compresores enmascarados bajo un único potenciómetro. ¿Vale? Obviamente el de la reverb no, pero bueno, tú me entiendes. El decir, oye, un plugin que le das a un botón que se han inventado un término y hace que el bombo suene mucho más gordo. Detrás de eso hay un compresor y un ecualizador. Porque es que no hay más. Es que de mezclar es ecualizar, comprimir y si acaso efectos y saturar y demás. Pero no tiene más. No hay plugin mágico, no hay cosas mágicas que tú digas, le pongo esto y me lo hace. Y sobre todo yo creo que hay que llegar a un punto en el que tienes que decir basta. Es decir, que hay personas que tienden a sobreeditar sus proyectos. También hay que saber parar. Hay que saber decir, vale, llevo 2 semanas con esta mezcla. Vamos a parar. Yo entiendo que sobre todo al principio hay mucho margen de mejora en poco tiempo, ¿vale? Eso pasa muchísimo y yo se lo digo a la inmensa mayoría de los artistas con los que trabajo. Es que a lo mejor me viene un guitarrista o me viene un cantante o lo que sea y me graba una canción. Y a lo mejor mañana me dice, oye, no me gusta, o oye, es que esto lo hago ahora mejor, o es que, oye, esto lo quiero cambiar. Y es como, tío, es tu primer tema. Probablemente lo cambies y pasado mañana quieras cambiar otra cosa. Y probablemente ese pasado mañana lo cambies y quieras cambiar otra cosa. Deja este tema como está. Sácalo o no lo saques o haz lo que tú quieras, pero este tema déjalo como está. Se aparca y vamos al siguiente. Y tú mejoras en el siguiente, ¿vale? Y cuando tengas ese tema hecho, te va a pasar lo mismo probablemente, mejora en el siguiente. Y cuando tal, al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y así automáticamente te estás forzando a ti mismo a saber parar un proyecto y a mejorar en el siguiente. Porque lo que estábamos hablando un poco era el tema de la mezcla. Si llevas una semana con una mezcla, probablemente no vayas a tener mucho más margen de mejora. Entonces, tienes que aprender a reconocer cuando te estás colando de tiempo por ti y por tu proyecto, frenar, suena medio decente, sí, ajustas las 4 cosas y terminas el proyecto. Y nos ponemos con otro. No es sano llevarte un mes con un proyecto. Al igual que tampoco es sano pegarte 18 horas seguidas con un proyecto. Y si cavamos un poco más profundo, porque sabes que a mí no me gusta quedarme en la superficie, sino que me gusta cavar un poco más profundo, si hablamos de tu foco
principal, tu foco básico, tu porqué. ¿Cuál sería tu porqué? Si piensas en, vale, ¿por qué llevo ya 10, 12 años levantándome cada mañana, yendo al estudio y tirando para adelante de mi negocio? ¿Cuál es tu porqué? Y si crees que ha evolucionado el porqué inicial a tu porqué de ahora. ¿Cuál es tu foco básico, tu foco core? Mira, yo cuando empecé, yo estaba, bueno, me sentía porque lo estaba solo. Y yo me sentía perdido y que no tenía ni idea de cómo hacer las cosas, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, no sabía qué tenía que hacer siquiera. Y esa es la razón, creo yo, más importante por la que mi negocio hoy día es el que es. Yo cuando lo arranqué tenía la idea de que una persona pudiera entrar con una idea de una canción, una simple idea, y que cuando saliera de aquí tuviera un trabajo completo terminado. Completo en el sentido de grabación, producción, arreglo, mezcla, mastering, vídeo, marketing, estrategia de redes, todo. Y eso, obviamente yo eso desde el principio yo solo no fui capaz de hacerlo. Por eso hoy día me apoyo también en varias personas con las que trabajo para todo. Pero eso hoy día lo hemos logrado. Hoy día entra una persona, tengo una idea, incluso hace poco hemos hecho un proyecto que la persona que vino no tenía ni idea ni siquiera de tocar ningún instrumento, tenía la letra en la cabeza y la melodía, y nosotros armonizamos esa letra, sacamos qué acordes era, por dónde iban, y hemos hecho una producción completa que suena espectacular. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que alguien que quiera meterse en este mundo no se sienta solo ni perdido, que pueda tener una persona de confianza en la que apoyarse y a la que preguntar cualquier cosa. Yo tengo mucha gente que graban temas conmigo, que se podrían limitar a grabar temas conmigo, pero me escriben todos los días preguntándome cosas. Cosas que a lo mejor a mí ni me van ni me viene, ni me tienen que importar, pero yo quiero ayudar, yo quiero apoyar. Entonces, que a mí venga una persona, se gaste X dinero, grabe un tema y se vaya, no me llena tanto como que esa persona esté pendiente y me pregunte: oye, ¿cómo lo registro en EGAE? Oye, ¿qué tengo que poner aquí? Oye, ¿cómo lo subo a redes? Oye, ¿qué estrategia tengo que seguir? ¿Cómo subo los reels? ¿Cómo? Todo ese tipo de cosas, a mí eso es lo que me ayuda, es lo que me llena, el ayudar a que esa persona pueda tener éxito con su música. Qué bueno. Además, yo estoy muy de acuerdo contigo y ya lo hemos hablado también un montón de veces de ese punto de vista humanista, ¿no? Al final, que al final somos conexiones de humano con humano y tenemos que estar pendientes de que igual de la misma forma que nos gustaría que nos tratasen en cualquier otro tipo de negocio o en cualquier tipo de aspecto de la vida que estamos al otro lado, y que la persona nos trate bien, nos trate con respeto, nos sintamos a gusto con esa persona, pues es lo que tenemos que buscar y es lo que tenemos que aportarle a esa persona, y probablemente esa persona no tiene por qué dejar de trabajar contigo si eres una persona con la que se sienta a gusto, que se siente respaldado o respaldada, que le ayuda en lo que necesite. Entonces, esa es totalmente una buena estrategia y un buen punto de partida, una perspectiva para que sea cualquier negocio exitoso. Por supuesto. Mira, que a mí haya dos personas que en este mes me hayan dicho: yo tenía perdida todo el interés por hacer música y a raíz de trabajar contigo lo he recuperado, a mí eso me llena. Yo con eso sé que voy por buen camino. Y me lo han dicho no una, sino dos personas este mes. Qué bueno, qué bueno. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que sin ninguna duda eso es una señal de que vas en buen camino, ¿sabes? Que no es que esas dos personas ya no sean dos, sino sean 10, de 10 a 20, de 20 a 100, y así es como no tendrás un estudio en un estudio pequeñito, sino que tendrás una cadena de estudios y todo el mundo quiera trabajar contigo. O sea que ya cruzaremos ese puente algún día. Mira, y esto además me da mucho pie a hablar del tema casos de éxito. Cada vez que veo
o en redes sociales o en cualquier tipo de web, cuando se habla de casos de éxito, ¿no? Siempre soy un poco friki de la neurociencia, ya lo sabes, siempre pienso en los sesgos cognitivos y está el sesgo de la comparación, ¿no? Y que siempre entendemos algo mejor cuando lo comparamos con algo. Es el sesgo del contraste, ¿no? Entonces, cuando veo casos de éxito, a mí siempre me vienen a la cabeza los casos de no éxito. ¿Cuántos casos de no éxito han tenido que existir antes para llegar a ese caso de éxito, ¿no? Y también reflexiono mucho en que un caso de éxito nunca es una cuestión de una sola persona, del mentor, formador, entrenador o lo que sea, ni de esa persona que es ese caso de éxito, representación de lo que se tiene que conseguir, ¿no? Sino que siempre es un trabajo de dos. Es como puedes tener un muy buen entrenador que si tú no eres buen jugador no vas a conseguir ganar trofeos, y del mismo modo tú puedes ser muy buen jugador que si no tienes un entrenador que saque tu máximo potencial pues probablemente tampoco, ¿no? Entonces ahí es donde cuando se junta la preparación y la actitud y el compromiso de un buen jugador con la preparación, actitud y compromiso de un buen entrenador y el uno con el otro, y esa tarea común o ese objetivo común, es cuando se da ese caso de éxito, ¿no? Entonces, aunque cada uno tenga su propia noción del éxito, para muchas personas también que puedan estar en algún punto de tu proceso, tú sí que eres ya un checkpoint de casos de éxito, de me gustaría estar ya ahí trabajando en mi propio estudio para mí y dedicándome solo a la música, ¿no? Y en ese caso de éxito, ¿qué crees que es lo que te ha aportado yo al otro lado? Yo creo que el constante análisis. Al final un éxito no es un sitio al que tú llegues y tú dices, ya he llegado, ya estoy aquí, ya estoy posicionado, ya me va bien. No. Al final el éxito es el constante éxito, el que tomes más decisiones correctas que incorrectas, ¿no? Porque al final todo se basa en un cúmulo de decisiones. Hay unas que tienen más peso y otras que tienen menos peso. Entonces, yo creo que el constante análisis sobre todas las decisiones importantes que se van tomando es lo más importante. Yo me he equivocado en muchísimas cosas, pero en muchísimas. ¿Cuántos proyectos o cuántas ideas hemos tenido o he tenido o has tenido y nos hemos equivocado? Muchísimas. Pero es que a lo mejor de 10 ideas malas sale una buena, ¿sabes? Y el saber no frenarte ante 10 ideas malas es lo que a lo mejor te va a dar la energía para que la idea buena tire para arriba. A raíz de la idea de hacer instrumentales, que eso no ha funcionado, ha salido la idea de hacer producciones para otros géneros. Oye, esto no ha funcionado en el rap. No funciona en el rap por esto y por esto. Vale, ¿esto en el rock pasa? ¿Esto en el pop pasa? No, ostras, vamos a enfocarlo aquí. En vez de hacer instrumentales de rap y venderlas por catálogo, vamos a hacer producciones de pop. Ahora mismo es el servicio que más vendo. Y yo he pasado de tener un ticket de proyectos de 60 euros o 80 euros con instrumentales de 50 euros, que es que teníamos instrumentales a 50 euros, a un servicio de un ticket de 300, 400 y 500 euros. Y vendo más ese ticket, ese servicio de 500 euros, lo vendo más del que vendía a lo mejor uno de 100. Porque todo está en decir, vale, esto no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Vale, ¿qué puedo hacer para que funcione? ¿Qué puedo hacer para cambiar esos factores que han hecho que no funcione para que sí funcione? Y me parece muy curioso que en casi todas las acciones que has comentado y en todo lo que llevas hablado ahora, siempre has hablado de nosotros en vez de tú, ¿no? Y eso yo creo que es lo interesante y lo bonito al final también, ¿no? Que como decíamos al principio también, yo te puedo asesorar, yo te puedo aconsejar, yo te puedo dar mi opinión sobre tareas que quieras hacer o no quieras hacer, pero al final las haces tú. Pero sin embargo, si te fijas, cuando las cuentas desde el nosotros, no desde el tú. Fíjate la importancia al final de ese equipo, ¿verdad? Claro, al final que esto salga para adelante es cosa de trabajo mío, pero también es cosa de trabajo tuyo, de lo que hacemos entre los dos, de la sinergia y de la relación que hay entre los dos. Entonces yo lo considero una victoria mutua.
Claro, total. Yo es así, siempre te lo he dicho y siempre lo diré. Al final, todas vuestras victorias, yo las vivo como victorias mías también. Ya no por ego, ya no por jaja, ha conseguido algo porque yo le he ayudado, no, sino porque por lo que decíamos antes de esa conexión humano-humano. Que tú ganes, a mí me alegra, como si hubiera ganado yo, independientemente de todo lo que pueda haber alrededor. O sea que es genial eso. De hecho, eso mismo es lo que yo luego aplico con mis clientes. Claro, La manera en la que tú te involucras conmigo es la manera en la que yo me involucro con mis clientes. Y al final eso, que es un trabajo, digamos, aprendido de una manera un poco más secundaria, por así decirlo, también me hace a mí mejorar mi relación con mis clientes. Y hace que me venga gente que me diga, tío, es que la referencia de la canción que grabamos suena a culo, porque desafino, porque no tiene una estructura, porque no sé qué, y el trabajo final tiene 30.000 visitas en Spotify. es que todo se trata de metaaprendizaje también. A mí me encanta ese concepto de metaaprendizaje, de tú puedes estar aprendiendo cualquier tarea o puedes estar realizando cualquier tarea o incluso puedes estar en el otro lado y ser tú el cliente y estar recibiendo ese producto, ese servicio, lo que sea, que también puedes aprender de todo ese proceso y aplicarlo y llevarlo a tu proceso, ¿no? Me parece muy interesante y también muy inteligente por tu parte hacer ese metaaprendizaje que hablamos, ¿no? Y de decir, bueno, pues esto lo puedo transformar yo en esto, en mi proceso y para con mis clientes, ¿no? Es decir, que por mí eso me parece genial. Entonces, y para ir cerrando este vídeo y para también recoger cable de todo lo que hemos hablado, podemos decir que tu proceso, como el de otras muchas personas, empiezan con un trabajo previo, después de ese trabajo previo, una formación. Después de esa formación también un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad te lleva a planear de manera distinta, tener esa mentalidad estratégica y a partir de ahí no quedarte sentado diciendo ya tengo todo este conocimiento, sino que vuelves a ese desarrollo profesional accionando todo lo que has aprendido, ¿no? Claro, al final todo es un proceso, ¿vale? Tú no puedes empezar la casa por el tejado, pero tampoco te puedes quedar los cimientos. Tú tienes que decir, estoy aquí, cómo avanzo al siguiente punto, y cuando estoy aquí, avanzo al siguiente punto. Y cada cosa lleva su proceso, lleva su orden, y no te puedes saltar paso. Yo estaba ya en un punto, al igual que es lo que te digo, ¿no? Yo lo que te comentaba antes, la formación de mezcla, yo la aproveché muchísimo porque yo ya sabía mezclar y me dio una estructura. Pues me ha pasado algo similar con esto. Yo tenía conceptos básicos, yo sabía cosas sueltas, yo tenía varias ideas, varias cosas y tenía información aleatoria, y a mí esto lo que me ha ayudado es a coger toda esa información y a ordenarla, tener un proceso y una hoja de ruta que ir siguiendo. Pero claro, yo ya tenía ese trabajo de antes, que es lo más importante. A lo mejor una persona que ese trabajo de antes no lo tiene hecho, a lo mejor tarda 5 veces más que yo. Porque también una de las cosas que a mí me han hecho aprender mucho es el chocarme. Yo he hecho un montón de estrategias antes de trabajar contigo que no me han funcionado y que me he chocado y que han sido una mala decisión desde el primer momento. Pero eso me ha ayudado a decir, vale, pues por aquí no, por aquí ni loco. Tener ese camino ya recorrido hace que yo, cuando lleguemos aquí, nos sentemos en un mentoring, nos pongamos a hablar y vayamos pum, vayamos a tiro hecho. Claro, es que al final todo se trata de en qué etapa de negocio estés y también en qué etapa de conciencia de negocio estés también, que pasa mucho eso, ¿no? Evidentemente, un mentoring puede servir tanto en una etapa inicial para decir, estoy aquí y no sé ese paso a paso, no sé cómo hacer esa fase de crecimiento y te puede servir desde ahí, pero evidentemente también te puede servir en ese paso de ya estoy en una segunda fase de estoy creciendo, cómo puedo mantener este crecimiento y cómo puedo ir escalando este crecimiento, y probablemente haya una siguiente fase que es ya
me va lo suficientemente bien como para empezar a ampliar y tener esa escalabilidad a nivel negocio, y vamos a ver qué otras líneas de negocio puedo hacer, o cómo montar una franquicia y montar otro estudio, o en fin, que hay para distintas fases se van a utilizar distintas estrategias, distintas tácticas y sobre todo a aspirar. Yo creo que lo que más juega en contra de cualquier persona en el gremio de la música son las expectativas. Y las expectativas ya no solo a nivel formación o a nivel carrera, sino en general. Porque tú empiezas algo con una expectativa que quizás es irreal, y que si tú no tienes un punto de referencia para saber si esa expectativa es real o irreal, probablemente si no se cumple la expectativa en un plazo que tú consideras oportuno, es cuando te la pegas, es cuando dices es que no, ¿no? Claro, es que realmente yo creo que no es tener expectativas, de decir, va a pasar esto. Es decir, yo quiero que pase esto. Y ahora, ¿cómo voy a hacer yo para que esto pase? Es decir, no es buscar la consecuencia. Es decir, el éxito no es buscarlo como consecuencia, sino buscarlo como una meta. ¿Sabes? Es decir, yo quiero... o sea, no es decir, voy a montar un estudio y de aquí a un año voy a ganar 1.000 euros al mes. O 1.200 o 1.500. Es decir, voy a montar un estudio y yo quiero dentro de un año ganar 1.500 euros al mes. ¿Cómo voy a hacerlo? Vale, pues voy a hacer primero esto, y luego esto, y luego esto. Y en el siguiente punto analizo todo lo que he hecho. Y vuelvo a calcular los siguientes pasos, y así vas buscando esa meta. No es esperar a que llegue por arte de magia y punto. Y no replicar lo que hablábamos al principio también, ¿no? Que ese cliché de repetir fórmulas no va a ningún lado, porque al final tu estudio, tu experiencia, tu marca, tu público al que puedes dirigirte, el público que te puede encontrar, puede ser totalmente distinto a cualquier otro estudio, cualquier otra marca, cualquier otra persona. Entonces se pueden replicar algún tipo de tácticas muy generalistas, muy obvias, en plan de trata bien a la gente. Bueno, claro, eso le sirve a todo, eso le sirve a cualquier marca, pero pues mira, tú tienes que hacer esto en concreto porque estos son tus clientes que sabes que por aquí funcionan bien y por aquí funcionan mal. Pues quizá ya son clientes distintos y van a ser tácticas distintas. Por eso las fórmulas no son fórmulas que se pueden hacer copia y pegar de un negocio a otro. Incluso en un mismo negocio en diferentes puntos del tiempo o en diferentes fases del negocio. Yo recuerdo que la primera vez que yo hice un sorteo en Instagram funcionó muy bien. Y la segunda vez que lo hice me comieron las moscas. ¿Por qué? Porque yo estaba en fases de negocio diferentes. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Compárate contigo mismo con dónde estabas, pero no hagas las mismas acciones porque no tienen por qué funcionar. Vale, entonces para concluir esta charla, que al final las charlas que tenemos, ya sea por Telegram, ya sea en nuestras videoconferencias mensuales, etcétera, que probablemente también a nosotros esté como muy a la mano, y habrá otras personas que quizás no tengan esa visión, esa claridad, estén en ese punto de mentalidad, tal vez, ¿no? Y tú, ya que has pasado todo ese proceso de muchas personas que pueden estar como estabas tú en esa habitación de tus padres, ¿no? Evolucionaste a ese trastero, de ese trastero a ese estudio, y ahora dar el salto de fe y ser tu propio jefe, tener tu empresa, etcétera. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están en ese proceso pero que no han llegado al punto en el que estás tú? Hombre, varias cosas. Primero que aprendan a ser resolutivos. Eso es lo primero. Que no estén que a la mínima de cambio me rindo, o a la mínima de cambio estoy preguntando para que me ayuden, o a la mínima de cambio me estoy agobiando. Vamos a ser resolutivos, vamos a ser eficaces y vamos a aprender. Pero, en caso de atasco, pregunta.
Siempre va a haber alguien cerca que sepa más que tú, que te pueda ayudar, siempre. Entonces, pregunta. Eso es lo primero. Segundo, no tengas prisa. Las cosas van a su ritmo. Y si lo fuerzas, sale mal, seguro. Entonces, todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo para hacerse las cosas. Vámonos con los pies en el suelo, vamos tranquilos, vamos para adelante, despacito, pero sin pausa. Vamos avanzando, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y sobre todo, rodearte de gente que te aporte. Rodearte de gente que sepa más que tú. Y no tengas miedo en preguntar y en salir, o sea, y tampoco tengas miedo en salir de tu zona de confort. Bueno, Pablo, pues ahora sí que sí, cerramos ya la conversación. Creo que ha estado muy guay. Hemos hablado basándonos en tu carrera, en tu trayectoria, en tu negocio y en tu persona. Creo que esta conversación puede ser muy valiosa tanto para personas que se encuentren al principio de un proceso parecido al tuyo, como en mitad de un proceso parecido al tuyo, como antes de tu salto de fe, como estuviste hace un par de años o así. Le puede servir porque al final yo creo que cuanta menos incertidumbre tenemos, es más fácil seguir en el camino, ¿no? Y muchas veces nos paraliza ese miedo al qué pasará, al qué dirán, al fracaso, al y qué pasa si no sale bien. Hay que tener un poquito de necesidad de mejorar y de ganas de decir, oye, vamos a hacerlo. Yo quiero estar mejor de lo que estoy, vamos a buscar la manera. Y hay que salir de esa zona de confort. Obviamente todo tiene un riesgo en esta vida. Todo. Pero oye, es que no hay otra. Vida hay una. Tal cual. Y como no lo hagas tú, nadie lo va a hacer por ti. Así que no alargo esto mucho más. Gracias, Pablo, por estar ahí en el otro ladito de la pantalla. Un placer. Y gracias a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando y que probablemente te hayas pegado un buen rato viéndonos y escuchándonos. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos en la siguiente.